Paulina Rubio está muriendo. Eso es lo primero que se escucha en el pasillo frío del hospital, como un susurro que nadie quiere confirmar, pero que todos temen repetir en voz alta. Cáncer en etapa terminal. Palabras que no solo pesan, sino que aplastan. Palabras que, en su caso, no llegan solas, sino acompañadas de un silencio extraño, denso, casi irreal. Porque nadie puede entender cómo la mujer que llenaba escenarios con luz, ahora permanece inmóvil, bajo una sábana blanca, con la piel más pálida que nunca, y los ojos cerrados como si estuviera tratando de escapar de algo que ya no tiene escapatoria. Nicolás Vallejo Nájera no llora frente a nadie, no al menos al principio. Se queda de pie junto a la puerta, observándola desde lejos, como si acercarse demasiado pudiera romper lo poco que aún queda en pie. Sus manos tiemblan, pero no por frío. Es otra cosa, algo más profundo, algo que no sabe nombrar. Porque hay momentos en los que el dolor no grita. Se queda atrapado en el pecho, creciendo en silencio, como una presión que amenaza con quebrarlo todo. La noticia no llegó como un golpe repentino. No, fue peor. Fue lenta, insidiosa. Primero fueron los cansancios que ella no supo explicar. Luego las cancelaciones. Después, ese día en el que Paulina dejó de cantar a mitad de ensayo. Nadie lo entendió en ese momento. Algunos pensaron que era estrés, otros que simplemente necesitaba descanso. Pero Nicolás, él lo vio. Algo en su mirada había cambiado. Una sombra. Una ausencia. El diagnóstico llegó semanas después, pero para entonces ya era demasiado tarde. Etapa terminal. El médico no necesitó decir más. Desde ese instante, el tiempo dejó de avanzar de forma normal. Todo se volvió extraño. Las horas se alargaban o desaparecían por completo. Días enteros pasaban sin que ninguno de los dos pudiera recordar qué habían hecho exactamente. Solo sabían que estaban ahí, juntos, esperando algo que ninguno se atrevía a nombrar. Paulina, incluso en medio del dolor, seguía intentando sonreír. Era una sonrisa distinta, más pequeña, más frágil, como si cada intento le costara una parte de lo poco que le quedaba. A veces hablaba de cosas simples, recuerdos de conciertos, momentos absurdos, anécdotas sin importancia, como si quisiera construir una normalidad artificial dentro de una realidad que ya no lo era. Nicolás la escuchaba, siempre, pero cada palabra de ella le dolía más que el silencio, porque sabía que esos momentos no se repetirían. Las noches eran las peores. El hospital cambiaba, se volvía más oscuro, más vacío. Los sonidos se reducían a máquinas y pasos lejanos. Y ahí, en esa quietud incómoda, el miedo aparecía sin filtros. Paulina a veces despertaba de golpe, respirando con dificultad, buscando aire como si el mundo se lo estuviera quitando poco a poco. Nicolás corría hacia ella, tomaba su mano, intentaba calmarla, pero había algo en sus ojos que él no podía aliviar. El dolor, no solo físico, había algo más, una especie de despedida que se estaba construyendo lentamente, sin palabras. Una madrugada, ella lo miró fijamente durante varios segundos. No dijo nada al inicio. Solo lo observó, como si estuviera tratando de memorizar cada detalle de su rostro. Luego, en voz muy baja, casi rota, preguntó: ¿Te acuerdas de cuando todo empezó? Nicolás no respondió de inmediato, porque sí, lo recordaba, pero también sabía que recordar ahora dolía más que olvidar. Aún así, asintió, y por primera vez en días, fue él quien no pudo sostener la mirada, porque en ese instante entendió algo que hasta entonces había evitado aceptar. Esto no era una lucha que pudieran ganar, era una cuenta regresiva, y lo peor, no era el final, era todo lo que venía antes de él. Cada día, cada respiración, cada intento de seguir adelante, sabiendo que el tiempo ya no estaba de su lado.
Paulina volvió a cerrar los ojos después de esa pregunta, como si hubiera gastado demasiada energía en pronunciarla. Su mano seguía en la de él, pero el agarre era más débil, casi imperceptible. Nicolás la sostuvo con más fuerza, como si pudiera anclarla a este mundo con ese simple gesto. Pero en el fondo, sabía que no era suficiente, y aún así no la soltó. El olor del hospital ya no era solo un olor, era una presencia constante. Algo que se pegaba a la piel, a la ropa, incluso a los pensamientos. Nicolás comenzó a reconocerlo en cualquier parte, como si ese aroma se hubiera instalado dentro de él. Cada vez que entraba a la habitación, lo primero que hacía no era mirar a Paulina, era respirar hondo, como preparándose para lo que iba a ver. La luz nunca era completamente natural. Siempre había una mezcla extraña entre lo artificial y lo tenue, como si el día no tuviera permiso de entrar del todo. Sobre la mesita, junto a la cama, había objetos pequeños que nadie más notaría, pero que contaban una historia silenciosa. Un labial cerrado, apenas usado. Unas gafas oscuras que ya no tenían sentido dentro de esas 4 paredes. Un teléfono que vibraba de vez en cuando, y que casi siempre quedaba sin respuesta. Paulina había cambiado, no de golpe, sino en detalles, en la forma en que movía los dedos, más lento, más cuidadoso, como si cada movimiento tuviera un costo. En la manera en que hablaba, pausada, con pequeños silencios entre palabra y palabra, como si necesitara encontrar aire entre ellas. Incluso su risa, cuando aparecía, era distinta, más corta, más contenida, como si no quisiera gastar energía en algo que antes era natural. Una tarde, pidió que abrieran un poco la ventana, no para ver el exterior, sino para escuchar. «Quiero oír la calle», dijo. Nicolás dudó. Afuera había ruido, gente, vida. Todo lo que dentro de esa habitación parecía suspendido, pero aún así lo hizo. Y de pronto, el sonido de los autos, voces lejanas, una bocina, entraron como una ola suave. Paulina cerró los ojos, y por un instante, su rostro cambió. No era dolor, era otra cosa, algo parecido a la nostalgia, algo que no necesitaba palabras. Nicolás la observó en silencio, tratando de entender qué pasaba en ese momento exacto. Y entonces notó algo mínimo, casi invisible. El leve movimiento de sus labios, como si estuviera cantando sin sonido. Una canción que solo ella podía escuchar. Una que no necesitaba escenario, ni público, ni aplausos, solo memoria. Los minutos pasaron sin que ninguno hablara, y en ese silencio había más comunicación que en cualquier conversación. Esa noche, cuando la enfermera entró a revisar las máquinas, Nicolás se dio cuenta de algo que no había notado antes. Paulina ya no pedía nada para ella. No preguntaba por tratamientos, no cuestionaba horarios, no se quejaba del dolor. En cambio, hacía preguntas pequeñas, casi insignificantes. ¿Ya comiste? ¿Dormiste algo? Preguntas que, en otro contexto, parecerían normales. Pero ahí eran otra cosa. Eran una forma de cuidar. Incluso cuando ya no tenía fuerzas para hacerlo. Nicolás respondía siempre lo mismo. Sí, todo bien. Aunque no fuera cierto. Porque entendía. Entendía que esas preguntas no buscaban respuestas. Buscaban mantener algo vivo. Algo que el cáncer no podía tocar. Una madrugada, el monitor emitió un sonido diferente. No más fuerte, pero sí distinto. Nicolás levantó la mirada de inmediato. Su corazón reaccionó antes que su mente. Paulina seguía ahí, con los ojos cerrados, respirando. Pero había un cambio en el ritmo, en la cadencia de su pecho al subir y bajar. Se acercó. No dijo nada, solo colocó su mano sobre la de ella. Y entonces sintió algo. Un movimiento leve, casi imperceptible. Como si ella, incluso sin abrir los ojos, supiera exactamente dónde estaba él. Ese pequeño gesto fue suficiente para detener el tiempo por unos segundos. Afuera, alguien caminaba por el pasillo. Un carrito pasó haciendo ruido,
Una puerta se cerró, pero dentro de esa habitación todo quedó suspendido. Nicolás bajó la cabeza, acercándose un poco más. Podía escuchar su respiración, irregular, frágil, pero presente. Y en ese momento, algo en su interior se rompió de una forma silenciosa. No hubo lágrimas inmediatas. No hubo un gesto dramático. Solo una especie de vacío. Como si una parte de él comenzara a desaparecer al mismo ritmo que ella. Sobre la silla, doblada con cuidado, estaba la chaqueta que Paulina había usado meses atrás. Nicolás la tomó sin pensar demasiado. Aún tenía un ligero perfume, casi imperceptible ya, pero suficiente para traer de vuelta otra versión de ella. Una más fuerte, una que caminaba rápido, una que hablaba sin pausas, una que no conocía esa habitación. La sostuvo entre sus manos durante varios segundos. Luego la dejó nuevamente en su lugar, con cuidado, como si ese objeto también pudiera romperse. Cuando volvió a mirarla, notó algo más. Una lágrima. No en sus ojos, sino en la comisura, deslizándose lentamente, sin ruido, sin gesto. Nicolás no la limpió de inmediato. La observó caer, como si ese pequeño detalle contuviera todo lo que ninguno de los dos podía decir. Y por primera vez en mucho tiempo, no intentó ser fuerte, solo se quedó ahí, a su lado, sin moverse, sin hablar, sintiendo cada segundo como si fuera el último, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Hay algo que Nicolás empieza a notar, pero no lo dice. No lo comenta con los médicos, ni con la enfermera, ni siquiera consigo mismo en voz alta. Es una sensación más que una certeza. Algo que aparece y desaparece, como una sombra que no termina de definirse. Paulina a veces parece estar en otro lugar, no dormida, no del todo despierta, solo lejos. Sucede en momentos específicos, cuando la luz cambia ligeramente, cuando el pasillo se queda en silencio, cuando el reloj marca horas que ya no pertenecen al día ni a la noche. En esos instantes, su respiración se vuelve más suave, casi imperceptible. Sus dedos, que antes apenas se movían, ahora hacen gestos pequeños, como si estuvieran tocando algo invisible. Una vez, Nicolás juraría que la escuchó susurrar un nombre. No el suyo, otro. Pero cuando se inclinó más cerca, no hubo nada. Solo el sonido de la máquina, constante, fría, indiferente. Decidió no preguntar, porque hay preguntas que, al hacerse, rompen algo. Y él no estaba listo para romper nada más. Los médicos siguen entrando y saliendo con la misma rutina exacta. Revisan números, anotan datos, intercambian miradas rápidas que intentan ser neutras. Nunca dicen demasiado. Nunca dicen lo suficiente. Nicolás ha aprendido a leer lo que no dicen, en la forma en que evitan sostener la mirada, en la rapidez con la que cambian de tema, en los silencios que se quedan flotando después de cada revisión. Pero incluso eso empieza a volverse confuso. ¿Por qué hay días en los que todo parece estable? Demasiado estable, como si algo estuviera esperando. Algo que no se puede ver en las pantallas. Una tarde, Paulina abrió los ojos de repente. No lentamente, no con esfuerzo. Fue un movimiento directo, claro. Sus pupilas enfocaron el techo durante unos segundos. Luego, giraron hacia Nicolás. Pero había algo distinto en su mirada. No era debilidad, no era dolor, era lucidez, una lucidez extraña. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, preguntó. La pregunta cayó en el aire como un objeto que nadie quiere tocar. Nicolás tardó en responder, porque no sabía si se refería a días o a algo más. Unos días, dijo finalmente. Pero ella no reaccionó, solo siguió mirándolo, como si supiera que no era cierto, como si el tiempo que ella estaba viviendo no coincidiera con el de él. Luego volvió a cerrar los ojos, sin insistir, sin corregirlo. Y ese gesto dejó una grieta, pequeña, pero imposible de ignorar. Esa noche, Nicolás no se sentó, no se movió de su lado. Permaneció de pie, observando cada cambio mínimo, cada respiración,
cada sonido. El reloj marcaba las horas con una lentitud insoportable. Afuera, el mundo seguía. Pero dentro de esa habitación, algo se estaba desplazando de forma casi imperceptible. A las 3:17 de la madrugada, ocurrió algo que no supo cómo explicar. El monitor no falló, no hizo ruido extraño, simplemente cambió. Por unos segundos, las líneas se volvieron más suaves, más regulares. La respiración de Paulina se estabilizó de una manera que no había visto en días. Incluso su rostro parecía más relajado, como si el dolor hubiera retrocedido. Nicolás sintió un impulso, uno peligroso. Esperanza. Se acercó más. «Paulina», susurró. Y por un instante, ella sonrió. No como antes, pero fue una sonrisa real. Breve, casi invisible, suficiente para alterar todo. Pero justo cuando ese momento parecía tomar forma, desapareció. La respiración volvió a ser irregular. El monitor retomó su ritmo anterior. El rostro volvió a tensarse, como si nada hubiera pasado, como si ese instante hubiera sido un error. Nicolás retrocedió lentamente, no por miedo, sino por confusión, porque no sabía si lo que había visto era real o una ilusión construida por su propia necesidad de creer. Desde ese momento algo cambió en él. Ya no observaba solo a Paulina, observaba todo. Los sonidos, las luces, los intervalos entre cada respiración, los silencios. Había empezado a buscar patrones, pero no encontraba ninguno. Y eso era lo más inquietante, porque si no había patrón, no había forma de anticipar nada. Al amanecer, cuando la primera luz intentó filtrarse por la ventana, Nicolás notó algo más. La puerta estaba entreabierta. Él estaba seguro de haberla cerrado. Completamente. No había entrado nadie. No había escuchado pasos. Y sin embargo, ahí estaba, abierta lo suficiente como para dejar ver una franja del pasillo vacío. Se acercó despacio. Miró hacia afuera. Nada. Regresó la vista hacia la cama. Paulina seguía en la misma posición, inmóvil, silenciosa. Pero había algo diferente. Algo tan sutil que no podía nombrarlo. Como si, de alguna manera, ella ya no estuviera completamente ahí. Nicolás volvió a cerrar la puerta. Con cuidado, sin hacer ruido. Y al girarse de nuevo hacia ella, tuvo la extraña sensación de que había llegado tarde a algo. No sabía a qué, no sabía cuándo había pasado, pero lo sintió, en el aire, en el silencio, en ese espacio entre lo visible y lo que no se dice. Y por primera vez desde que todo comenzó, no quiso acercarse de inmediato. Se quedó a unos pasos de la cama, observando, esperando, como si algo fuera a revelarse. Pero ese algo nunca llegó. La luz de la mañana no entró del todo. Se quedó detenida en el borde de la ventana como si dudara. Dentro, todo parecía igual. Y sin embargo no lo era. Nicolás no se movió durante varios minutos. Seguía de pie, en el mismo lugar donde había sentido aquella extraña distancia, esa sensación imposible de explicar. Sus ojos no se apartaban de Paulina, pero tampoco parecían estar completamente enfocados en ella. Era como si estuviera mirando algo más, algo que no tenía forma. El sonido del monitor continuaba. Constante, demasiado constante, ese tipo de normalidad que no tranquiliza, sino que inquieta. Dio un paso, luego otro, lento, como si el suelo pudiera romperse bajo sus pies si avanzaba demasiado rápido. Se acercó a la cama, la observó. Paulina estaba ahí, exactamente en la misma posición. Los mismos rasgos, la misma respiración, pero algo no encajaba y era sutil, casi imperceptible, como cuando uno entra a una habitación conocida y siente que algo ha cambiado, pero no logra identificar qué. Nicolás extendió la mano, dudó, se detuvo a unos centímetros de la suya, y en ese instante la luz cambió, no de forma brusca, no como un apagón, sino como si alguien, en algún lugar, hubiera bajado ligeramente la intensidad del mundo. Las sombras se alargaron apenas, el aire se volvió más denso, y el sonido del monitor pareció alejarse, no desaparecer, solo volverse distante, como si ya no perteneciera del todo a esa habitación.
Nicolás frunció el ceño, parpadeó, volvió a mirar. Todo seguía ahí. Pero la sensación no se iba. Se inclinó un poco más. Esta vez tocó su mano. Fría, pero no completamente. Había algo de calor todavía. O quizás era el suyo. No pudo distinguirlo. La sostuvo, con cuidado, como si ese gesto pudiera devolverle algo, o impedir que algo terminara de irse. El pasillo estaba en silencio. Nadie entró. Nadie llamó. Ni siquiera el sonido lejano de pasos. Solo ese espacio suspendido, donde el tiempo deja de avanzar de forma clara. Nicolás respiró hondo. Y entonces, algo ocurrió. No un movimiento, no una palabra, ni siquiera un sonido claro. Fue más bien una percepción, una mínima alteración en la forma en que el aire se movía alrededor de ellos. Como si alguien más estuviera ahí. No visible, no tangible, pero presente. Nicolás levantó la mirada de inmediato. Miró hacia la puerta, cerrada. Miró la ventana, igual. Volvió a ella, y por una fracción de segundo, pensó ver algo en su rostro. No una sonrisa, no dolor. Algo intermedio, algo que no pertenecía ni a este lado, ni al otro. Parpadeó, y desapareció. Todo volvió a ser igual. El monitor, la luz, el silencio. Su mano seguía en la de ella, inmóvil. El reloj marcaba una hora que no parecía tener sentido. Los minutos pasaban, o tal vez no. Difícil saberlo. Nicolás no soltó su mano. No dijo nada. Ni siquiera intentó pensar en lo que estaba pasando, porque había comprendido algo, muy lentamente, sin palabras. No todo necesita ser entendido. Algunas cosas solo ocurren. La luz avanzó un poco más dentro de la habitación. Apenas. Lo suficiente para tocar la esquina de la cama. El resto permanecía en esa penumbra suave que no es oscuridad, pero tampoco claridad. Nicolás bajó la mirada una vez más. Sus dedos seguían entrelazados con los de ella. Y sin darse cuenta, apretó un poco más fuerte, como si respondiera a algo, o a alguien. Pero no hubo respuesta. O tal vez sí, solo que no de una forma que pudiera reconocerse fácilmente. El monitor continuó marcando su ritmo. El aire permaneció quieto, y en ese espacio, donde nada parecía cambiar, algo, en realidad, ya había cambiado. Pero nadie lo dijo, nadie lo confirmó, nadie lo interrumpió, y Nicolás, simplemente, se quedó ahí.